Bueno, gracias por el espacio, voy a tratar de ser breve, sobre todo porque a las 11 tengo otra reunión, igual ya avisé, así que si me extiendo un poquito no pasa nada. Pero bueno, yo soy profe de Física y Química Biológica, es una asignatura de primer cuatrimestre de la licenciatura en Enfermería, que se dicta en 2 sedes, o sea, nosotros tenemos 2 aulas virtuales en acción. Cuando es presencial son 6 horas semanales, 3 teóricas y 3 de seminarios prácticos. Tenemos 10 unidades dentro de lo que es la currícula distribuidas y tenemos o elegimos, o habíamos elegido para este cuatrimestre hacer 5 actividades evaluadoras en reemplazo de los TPs, después les voy a contar un poquito de qué se trata esto, y 2 parciales, el segundo con carácter integrador. Y los materiales que solemos ofrecerle a los chicos son las guías de seminarios, las de las actividades evaluadoras, las teóricas, un libro que este año habíamos hecho mucho esfuerzo para que salga, dado que como nuestra materia es un gran collage de muchísimos contenidos de distintas materias. Ofrecerles libros a los chicos les resulta muy difícil acceder a los contenidos desde lo teórico, porque son generalmente libros más elevados de los contenidos que solemos darles. Entonces, entre los docentes armamos un libro específicamente para la disciplina, y este año pensábamos que eso iba a poder estar, de todas maneras lo pudimos compartir, y también guías complementarias de estudio, o sea, como nosotros las guías de actividades las solemos hacer durante la cursada, para que ellos tengan más actividades para hacer, para poder estudiar, generamos estas guías complementarias para que puedan seguir adelante en la materia. Los problemas que solemos tener es que son muchos. Este año la inscripción fueron aproximadamente 600 estudiantes, y esto es lo que nos dice el aula virtual. Nosotros tuvimos la suerte de poder, aunque sea una semana, ver a los chicos, contactarnos, tener, digamos, las listas de los ingresantes, incorporar los ingresantes al aula virtual antes de que empiece el aislamiento preventivo. Pero bueno, 600 entre las 2 sedes aproximadamente, y también hay varios estudiantes condicionales, le decimos, que fue lo que hablamos con la coordinadora de la carrera. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos chicos que ingresan, que o tuvieron algún inconveniente durante la inscripción, o simplemente, no sé, pueden ser múltiples las razones, pero no están en los listados que nosotros teníamos. Entonces, bueno, existen algunos estudiantes que todavía no sabemos si están en condiciones de cursar, pero están incorporados, dada esta situación excepcional, al entorno virtual donde estamos dando la materia. Otro de las, digamos, de las situaciones que queríamos ver cómo resolver al inicio era la comunicación y el seguimiento, que algo ya han hablado al respecto. Obviamente los contenidos, cómo llevar a cabo los contenidos, la evaluación en entornos virtuales, y algo que no quiero dejar de decir, que no sé si lo hablaron hasta ahora en detalle, es la situación académica, o sea, situación de promovido regular o libre, o ausente, porque no teniendo, digamos, el recurso de la presencialidad y registrar si los chicos vienen o no a clase, es una situación que tal vez está bueno considerar para analizar. Y obviamente al inicio teníamos ciertas dudas si todos tenían conexión a internet, si iban a poder, o sea, cómo organizar los contenidos, teniendo en cuenta de que ellos cuando se inscriben tienen un horario de cursada, que ahora todo eso se trastoca y muchos de ellos trabajan, o mismo aunque no trabajen, digamos, muchos de ellos tienen familias, situaciones diversas socioeconómicas, no todos tienen computadora como ya han nombrado, muchos tienen celular, y aún así con el celular no saben manejar algunas cuestiones desde la virtualidad, como nosotros claramente. Pero bueno, todas estas cuestiones eran interrogantes al inicio. A medida que fue avanzando, pudimos responder algunas inquietudes, y los instrumentos que decidimos o fuimos adoptando desde que empezó el aislamiento fue el aula virtual, y un poco por lo que mencionaban recién del registro de las actividades en todo sentido. O sea, nos parecía que el aula virtual era una forma de institucionalizar la cursada. Si bien existen otras herramientas, claramente de WhatsApp o otras redes sociales en donde también es válido, y sé que otros profesores las han utilizado, nosotros queríamos, digamos, tratar de evitar
complicaciones a posteriori, dado que al ser tantos alumnos, el seguimiento es complejo, y preferíamos que todo aquello que iba sucediendo a lo largo de la cursada quede un registro en el aula virtual. Para aquellos alumnos condicionales que no tenían acceso al aula virtual, armamos este mail para que los chicos que necesitaran comunicarse con nosotros pudieran escribirnos este mail y así incorporarlos de manera condicional al aula. Los instrumentos que usamos fueron los que ofrece el aula. En la sección archivos pusimos todo el material en PDF desde el inicio. Por suerte nosotros esto lo hacemos en general todos los años. El aula virtual, la verdad que no la aprovechábamos lo suficiente. Para nosotros hasta ahora era un repositorio de materiales y una vía de comunicación más bien por mensajería. Y les proponíamos a los chicos que se manejen por foros, pero nosotros tampoco los activábamos demasiado, y este año sí activamos mucho los foros, empezamos a utilizarlos y nos facilitó muchísimo la tarea, porque responder a 600 alumnos mensajes a diario es una tarea titánica, y los foros facilitaron muchísimo esa tarea, dado que obviamente hubo que guiarlos, pero al principio los chicos nos llovían mails, y después a medida que fuimos utilizando los foros, ellos mismos se contestaban entre ellos, nos hacían preguntas que no se repetían, porque varios tienen las mismas consultas. Entonces la verdad que esta herramienta nos facilitó muchísimo a nosotros que tenemos muchos chicos. Las encuestas, nosotros hicimos una encuesta antes del primer parcial justamente para sondear quiénes eran los alumnos activos, a ver si, y tener una idea de más o menos cuántos iban a terminar rindiendo el primer parcial, que aproximadamente fueron 300 y pico, o sea, la mitad de los inscriptos. Hicimos evaluaciones, es decir, las actividades evaluadoras las modificamos, pero las fuimos armando y ya van 2 de las 3 que vamos a organizar para este cuatrimestre. Y obviamente mensajerías y noticias, la mensajería sigue habilitada, pero con los foros bajó muchísimo. Y las noticias nos resultan útiles porque muchas veces cuando nosotros subimos material al aula virtual, los chicos no saben dónde o se pierden en las distintas solapas. Entonces en las noticias solemos dar indicaciones o de cronograma o de dónde vamos subiendo actividades. Entonces esto también nos sirvió como herramienta, y a ellos les llega automáticamente la noticia al mail, entonces, cosa que no siempre pasa cuando uno, por ejemplo, sube un archivo. Y una cosa que sí decidimos incorporar este año, además del material en PDF, son videos de nuestras clases, digamos, en canal de YouTube, y algo que creo que me olvidé de anotar acá, digamos, nosotros hacemos, digamos, videos de las clases teóricas, videos de algunos de los ejercicios o preguntas de los seminarios, y también subimos los videos de las clases de consultas de Zoom. O sea, nosotros primero damos todos los contenidos, trabajamos a través de los foros, y una vez que pasa una semana más o menos, armamos una clase en Zoom, justamente para ver consultas. O sea, las clases de Zoom no son clases, sino son espacios de consulta y de interacción con los chicos, un poco para vernos las caras y otro poco para justamente agilizar cuestiones que tienen que ver con la comprensión de algunas cosas que en esta materia son bastante difíciles. Bueno, acá nos habían solicitado más o menos el tiempo y la metodología de este tipo de actividades. Como les dije, los archivos están desde el inicio, las clases van según un cronograma semanal. Y a los foros les pusimos horarios. Al principio contestábamos foros todos los días, a toda hora, y nos íbamos turnando entre los docentes. Y estábamos bastante agotados, aún siendo foros y no mensajería. Tengo la suerte de tener una cuñada que es doctora en educación a distancia y nos dio algunos tips, y una de las cosas es organícense con horarios y sean estrictos, infórmenle a los chicos todo lo que va a ocurrir, todo lo que uno informa a priori, reduce muchísimo las consultas en foros y en mensajería. Entonces, bueno, fuimos más estrictos, armamos cronogramas con horarios, también para organizarnos a nosotros la vida, porque no solamente trabajamos en esta asignatura, también en otros trabajos, hay algunos de nosotros que trabajan en el sistema de salud, etcétera. Entonces, bueno, nada, el horario nos facilitó muchísimo en la vida. Los chicos siguen consultando en cualquier horario, pero las respuestas son en los horarios en los que nosotros les asignamos.
Las encuestas le dimos una semana para que ellos las puedan ir respondiendo, tuvimos una super adhesión, o sea, todos los que rindieron el parcial la encuesta las hicieron. Y las evaluaciones, el primer parcial fue random choice, con respuestas aleatorias, y les dimos 2 horas. Les avisamos con 2 o 3 semanas de cómo iba a ser la modalidad, les explicamos detalladamente cómo iban a ser evaluados, que traten de evitar consultarse entre ellos cuáles eran las respuestas, porque cada uno de ellos iba a recibir una pregunta específica. Y bueno, y básicamente tuvimos por primera vez en la historia de la materia el 70% de aprobación de los 300 que rindieron, fue parecido en ambas sedes, cosa que nos hace preguntar si es relacionado al éxito de la labor docente o claramente si hay algunas herramientas por fuera del aula que les facilita la vida a los chicos, como redes sociales, etcétera, para comunicarse entre ellos. Y las actividades evaluadoras, en este caso nosotros, dado que, digamos, año a año es exponencial la curva de crecimiento de inscriptos en nuestra asignatura, este año habíamos decidido cambiar la modalidad de trabajos prácticos en el laboratorio para actividades evaluadoras en el aula, y las cuales iban a ser grupales y iban a estar muy enfocadas a su labor profesional como futuros enfermeros. Hicimos algo parecido, que está resultando muy bien, que a los chicos les está gustando también, y tenían una actividad y un pequeño choice que sería como lo que es un parcialito cuando damos TPs. ¿Cuáles fueron los problemas? Bueno, claramente nosotros no estábamos habituados a usar todo, o a explotar todas las herramientas que tenía el aula. Por suerte, a medida que fuimos avanzando, lo fuimos logrando y estamos contentos porque nos facilitan muchísimo la tarea. Hay muchos estudiantes condicionales, como les dije, y la comunicación de estudiantes por fuera del aula está siendo un problema. A ver, es un recurso y nos parece muy bueno, pero está siendo un problema y ahora les voy a contar por qué. Esto es un mensaje de hoy. Yo recibo mails, ya recibí varios mails durante estos 2 meses, pero este es un mail, no es un mail, perdón, es algo que escribió una alumna en un foro. Es la primera vez que aparece públicamente un descargo de una alumna y donde todos sus compañeros la pueden leer y donde obviamente queda registro en el aula virtual de esta situación, y no me lo voy a poner a leer porque es un poquito largo, pero es respuesta a un mail que yo mandé ayer. El viernes tuvimos la segunda actividad evaluadora, que era de biomoléculas y metabolismo. Esta actividad evaluadora, damos 8 horas para resolverla, como había sido planificada para que sea en grupos, o sea, en forma presencial. Justamente les dijimos que no había ningún inconveniente en que ellos hagan consultas entre ellos para poder resolverlas, y claramente todas las actividades que hacemos en forma virtual son a libro abierto, entonces pueden recurrir a los foros, a los materiales, etcétera. O sea, la idea es que ellos aprendan y puedan plasmarlo en una actividad evaluadora, pero el tema es que aparentemente no solo en las actividades evaluadoras, sino también en el parcial, ¿sí? Y bueno, en esta actividad de este viernes, los chicos se pasan las respuestas. Tienen ellos una red de WhatsApp, nos lo informaron varias veces, tratamos de reducir esto en el parcial con esto del random choice, con preguntas aleatorias. Fue mucha la tarea que tuvimos que decir, fue, digamos, ardua la tarea de confección del parcial, porque eran muchas preguntas las que les tomamos, y entonces para que sean verdaderamente aleatorias y sirva que cada alumno reciba un parcial lo más individual posible, tuvimos que poner muchísimas preguntas en el sistema, más de las que ellos iban a tener que resolver en el parcial, y aún así se han pasado las respuestas con el tiempo acotado que les dimos. Ellos tenían 25 preguntas, 16 eran teóricas y 9 eran ejercicios, pero bueno, la idea es que como eran por lo menos 300 chicos los que iban a rendir, el choice era como la opción que nos parecía más semejante en este contexto. A esto obviamente le respondí que nosotros sabemos y conocemos que esto es una posibilidad, pero que no se preocupe, que nosotros, aún pareciendo dificultoso, hay posibilidad de registro de quiénes son los que
participan activamente en los foros, de quiénes son los que participan en las reuniones de Zoom, obviamente en las encuestas, todas las herramientas que vamos tomando, tratamos de hacer un seguimiento, aún siendo un montón, justamente dándoles la posibilidad, no solo a aquellos que no pueden seguir la materia adecuadamente, o por problemas con conexión, o porque no tienen computadora, o porque tuvieron algún problema laboral o lo que sea, así como contemplamos todas esas situaciones, también contemplar a aquellos que sí están haciendo un esfuerzo grande, y sí están pudiendo llevar la materia, y que bueno, que vamos, obviamente, esta chica venía muy bien, desaprobarse la segunda actividad, les dijimos que si seguía avanzando, la cosa también iba a ser considerada a la hora de poder rendir eventualmente un integrador. ¿Cuáles fueron los beneficios? La automatización de encuestas fue como mágico. Nosotros veníamos haciendo encuestas manuales a los chicos al principio de la cursada, al final de la cursada, y después hacíamos estadísticas, y pasar todas las encuestas era como tedioso, pero bueno, esto de automatizar las encuestas nos sirvió un montón, por un montón de razones, que eventualmente se pueden discutir. La corrección automática, claramente, confeccionar la evaluación fue mucha tarea. De hecho, hemos conversado con otros profes de cómo armarla lo mejor posible para que sea justamente representativa de los contenidos. Pero la corrección claramente es automática. Aún así, tratamos de evitar de que las calificaciones les lleguen automáticamente, no visualizando, o sea, evitando que ellos puedan visualizar la solapa de calificaciones, cosa de poder evaluar situaciones particulares. Por ejemplo, un ejemplo puntual, en la evaluación uno puede poner cuál es el mínimo necesario para que ellos aprueben. Si nosotros poníamos el 60%, aquellos que estaban en el 58% desaprobaban automáticamente por el sistema. Sin embargo, nosotros viendo la evaluación, a esos chicos los aprobamos igual. Entonces, tratamos de evitar que vean las calificaciones, cosa de que no se angustien, no se pongan contentos antes de tiempo, evaluar caso por caso, y después de hacer el seguimiento de los chicos, ahí sí pasarles las calificaciones en un archivo, en la sección de archivos. Registros de interacción, lo que dije antes, me parece justamente muy importante el aula en este sentido, registrar la comunicación con los chicos, no solamente las actividades, porque esto creo que de alguna manera le da institucionalidad al proceso, y situaciones particulares o problemas que puedan suceder a lo largo de la cursada mientras sea virtual, es importante que haya registro. Y obviamente el registro de la enseñanza-aprendizaje, que también nos está sirviendo muchísimo a los docentes. Creo que vamos a adoptar muchísimas de las cosas que fuimos aprendiendo en este tiempo durante la presencialidad. Por ejemplo, hablaban del uso de celulares. Creo que si ellos pudiesen hacer la encuesta en clase o hacer alguna de las actividades evaluadoras en clase con el celular en el aula virtual, con LED, digamos, de internet de la universidad, sería fabuloso, nos ayudaría también muchísimo a nosotros los docentes para corregir, y también para aportarles a ellos herramientas. O sea, hoy en día creo que la virtualidad nos alcanza en un montón de órdenes, y bueno, tratamos, en la medida de lo posible, de ver esta situación tan compleja, tratamos de verle los beneficios y que van a ser utilizados también en la forma presencial. Como conclusiones, bueno, lo que les dije recién, beneficios del aula virtual y que los vamos a usar durante la presencialidad. La importancia de la formación en entornos virtuales. Después de todo esto, tuve como una especie de mini taller con mi cuñada, donde me pasó muchísima información al respecto, y es muy importante que nosotros los docentes, me parece, independientemente de la situación de pandemia, empecemos a ser formados en este sentido, porque creo que muchas cosas van a cambiar después de esto, y me parece que es importante también tener formación en esta índole. Polémicas de la situación académica luego de la evaluación, y esto es el punto pequeñito que me voy a detener. Hay muchos chicos que, siendo ausentes, es decir, no venían siguiendo los foros, nunca presentaron mensajes, mails, nada, no hicieron el primer parcial y se presentaron
a este viernes a la actividad evaluadora 2. Estos chicos en situación de presencialidad estarían en condición de ausentes. Dado que nosotros les dijimos que tenían chance de recuperar una actividad evaluadora y un parcial, ellos en teoría podrían rendir esta segunda actividad evaluadora. Obviamente los dejamos rendir, los evaluamos, les dimos y la mayoría de estos aprobaron. Lo que sí les dijimos es que si desaprueban en alguna instancia de las posteriores, cambia su situación de ausente a libre. El tema es que, bueno, así como existen estas cuestiones donde los chicos medio que van haciendo, o sea, entiendo lo que dijo la oradora anterior, de que uno tiene que tratar de confiar en los alumnos, pero uno también fue alumno y uno también trata de zafar muchas veces la cursada, por lo menos, y más en una situación tan compleja como la que estamos. El tema es que nosotros los docentes tenemos la tarea de evaluarlos y de definir su situación académica, y esto es algo que, nada, al menos al equipo docente de FUCUB nos preocupa, y estamos todo el tiempo preguntando a coordinación o a secretaría cómo ir llevando adelante los casos particulares. Y solo para finalizar, darle mucha importancia al trabajo en equipo. Acá me falta Jorgelina porque no encontré fotito de ella, pero somos solo nosotros. Los ayudantes de segunda no les solicitamos que nos acompañen en este cuatrimestre, básicamente porque ellos también son alumnos y están pasando por lo mismo que todos ellos, que son solamente una de las comisiones que le sacamos foto este año de nuestros alumnos. Yo creo que sin este punto, esta tarea no hubiese sido, al menos para nuestra materia, posible. Trabajamos todos muchísimo y estamos todo el tiempo en contacto. Si alguno tiene algún inconveniente, todos tenemos hijos chiquitos en casa. Si alguno tiene algún inconveniente, otro nos cubrimos entre todos. Los horarios nos ayudaron un montón a sobrevivir. Quiero agradecerles especialmente a todos porque creo que no podríamos estar haciendo esto si no trabajáramos en equipo.